cierto tiempo, por 70 años en cautiverio. Pero después de 70 años los dos vendré. Jeremías, de nuestro hermano Mike la semana pasada, en Jeremías 29, capítulo 29, versículo 10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Aprendimos también de que Dios lo llevaría a un cautiverio, pero también lo volvería a traer en una promesa, pero 70 años después. Y solamente porque se alejaron de Él. Pero Dios va a restaurarlos luego de cumplir los 70 años. Los judíos no vivían como esclavos completamente encadenados, como era un cautiverio, no como cuando estaban en Egipto. Era un cautiverio donde no estaban encadenados, sino que estaban como prisioneros, pero tenían derecho. Podían hacer su casa, podían trabajar, podían hacer una manera de ganarse su vida, pero tenían que pagar impuestos, tenían que estar muy dependiendo de ese cautiverio. Y en ese trayecto de los 70 años, muchos de ellos prosperaron. Muchos de ellos prosperaron y se sintieron cómodos, estaban bien. Otros no. Luego de los 70 años, algunos se podían mantener por sus propias ganancias, lo que tenían. Otros no podían. Pero Dios le había prometido que iba a venir. Y lo más hermoso es que ellos prosperaron, pero se alejaron de la presencia de Dios. Una de las cosas que aprendimos fue que Babilonia lo primero que hizo fue derrumbar el templo. Y para ellos eso era como decir lo más sagrado, lo más cercano a Dios. Ellos no podían mantener su identidad sagrada ante Dios porque ya el templo estaba derrumbado. Pero Dios colocó en cada uno de ellos, en algunos de ellos, comenzaron a ser las primeras sinagogas. Se empezaron a reunir algunos a leer la palabra, a hacer oraciones y a estar en la presencia de Dios. Historiadores concuerdan que la mayoría de los que estaban esclavos, como el rey Nabucodonosor, despertó y quiso traer una élite. O sea, los mejores de ellos, entre todos los que estaban, él quiso traer una élite. Cuando hablo de élite, quiero decir algunos judíos que eran considerados que estaban bien espiritualmente consagrados a Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que su corte esté con la presencia de ese Dios de Israel. Y Dios permitió eso, que luego lo aprenderemos que el profeta Daniel fue un ejemplo.
fueron dando testimonio de esto. La carta de Jeremías o el libro de Jeremías insta al pueblo a que tenga la esperanza de que Cristo volverá, de que Dios lo va a restaurar. Hoy quiero que veamos en los versículos del capítulo 5, leamos el capítulo 1 del versículo 5 al 11. Estaremos aprendiendo de cómo Dios utilizó o Dios hizo el regreso del pueblo. En estos versículos veremos la respuesta práctica de un decreto del rey Ciro que hizo luego de que el imperio de Persa fueran y derrotaran a Babilonia para ellos estar con el pueblo de Israel. Dios despierta en el corazón del rey Ciro el deseo de permitirles que regresen a reconstruir su templo, para que regresaran a Jerusalén. También aprenderemos que veremos del amor de los vecinos y de los hermanos para lograr lo que Dios desea, que es la reconstrucción del templo. Y veremos también y aprenderemos en estos versículos de que el rey devuelve algo que el rey de Babilonia se había apoderado de los utensilios y de todas las cosas que tenía el templo sagrado, y lo recupera y lo entrega intactamente. Pero ¿qué aprenderemos de esto? Cómo Dios preserva todo lo que es sagrado para Él. El título del tema de hoy le coloqué de esta manera: solo por Dios vuelvo a Él. Solo por Él volvemos a Él. Solo por Dios se reconstruyó el templo. Solo por Dios, por Cristo, nosotros volvemos a Él. Y lo estaremos aprendiendo esta mañana de esta manera. El primer punto lo veremos en el versículo 5, donde aprenderemos del despertar espiritual que Dios coloca en un rey y que Dios coloca en nosotros cuando estamos separados, alejados de Dios. El segundo punto, aprenderemos de la provisión generosa de la comunidad que estaban alrededor del pueblo cuando fueron a reconstruir el templo. Y eso lo aprenderemos en el versículo 6. Y el tercer punto, aprenderemos de los versículos del 7 al 11 de la restitución de los utensilios sagrados. Hoy quiero compartirles algo antes de comenzar. Nos estaremos centrando en los versículos más del 7 al 11, porque de allí aprenderemos algo que se llama cómo Dios preserva la vida de cada creyente. No es que tú, como creyente, tomas la decisión y eres firmemente fiel a Dios. Él te preserva, Él te sostiene en este camino. Y
Comenzaremos con el primer versículo donde aprenderemos el despertar espiritual. Esdras capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Yo subrayé en esta parte de la Biblia porque es mía y me impactó donde dice despertó. No dice que colocó, despertó en el rey. O sea, Dios tiene el control de todo en la vida de nosotros. Y dice, entonces se levantaron los jefes de la casa paterna, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. No lo despertó otro humano, sino Dios. ¿Qué despertó? El regreso. Aquí vemos que el regreso no fue forzado ni impulsado por una emoción humana. Dios colocó en el rey de Ciro decirle a ellos que fueran y no fue obligado, no fue forzado. Dios colocó en el corazón para que se levantaran y fueran. Dios fue quien movió los corazones y dio la voluntad de ir. Dios es el que da el querer y el hacer, de hacer nosotros, de buscar a Dios. Ayúdenme a leer Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, ellos se levantaron, los levitas, todos los que estaban ahí en fe de casa, no porque quisieron ir. Dios colocó en ellos el querer ir y hacer. Tú estás aquí hoy porque Dios quiere que tú estés aquí. Sé que muchos de ustedes con la lluvia no voy a poder ir, pero Dios quiso que vinieras. Dios fue quien movió los corazones. Dios mueve el corazón de cada uno de nosotros. Y Él da en su voluntad el querer, el querer hacer. Hace años atrás estaba yo en un estudio bíblico. Me estaba durmiendo en el estudio. Me levanté y me fui al baño. Y me fui a echar agua. Y venía saliendo un pastor. Y el pastor me dice: Dios te levantó para que te recargue fuerza. Pero me mantuve. Dios no permitió que yo me fuera. Él me mantuvo aquí. Estaba cansado, pero Él me mantuvo aquí. Dios colocó en el corazón de todos que fueran a reconstruir su tierra. El querer como el hacer. Dios coloca ese querer para que hagas. Cuando yo traía mis donaciones, no quería hacerlo porque yo soy bueno para dar, no. Dios colocó en mí el querer venir y traer la donación.
porque sé que el hacer eso es un beneficio grande y enorme para aquellos que necesitan. Y Dios piensa igual, de la misma manera, y sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Dios sabía que el pueblo necesitaba reconstruir su templo. Pero luego Dios permite que ese templo físico sea restaurado, pero espiritualmente, en Cristo Jesús. Las obras que ellos iban a hacer son las que le agradan a Dios, pero con un espíritu de Dios, con un espíritu de inspiración, de que el pueblo se iba a accionar. No fue uno solo, fueron varios. Quedó una cantidad, pero fueron varios a la reconstrucción. Y lo que más impacta es que los que se quedaron era porque se consideraban cómodos. Tenían casas, ya tenían una prosperidad, tenían algo estable. Y no era fácil, escuchen a todos predicar esta enseñanza. No era fácil dejar lo que ya tenías levantado, hecho, ya tenías económicamente, estaban bien. No era fácil para ellos dejar eso y irse por un camino de casi 3 días para llegar a esa donde estaba el templo todo destruido y no tenían ni nada donde poder descansar y dormir. Eso no era fácil. Pero Dios colocó en algunos, en el que Él quiso colocar en el que se levantaran y fuera. Y no fue que el rey le dijo, tienen que ir porque no lo forzó, el rey no lo forzó, le dijo, bueno, aquel que quiera levantarse y ir a reconstruir su templo, vayan. Y fueron. No fue obligado, Dios colocó en eso. Pero lo más hermoso es que estas personas que no se quisieron ir, colaboraron. Bueno, no voy, pero toma el oro, toma la plata, toma esto y el templo. Reconstruyan esto. Colaboraron. De esto para podemos aprender algo muy hermoso. A veces físicamente no puedo servir, pero económicamente tengo para ayudar para la obra de Cristo. Pero a veces tengo como ayudar económicamente, ni ayudo físicamente, ni ayudo económicamente. Aquí Dios colocó el deseo, unos que fueran, dice el predicador de la enseñanza donde estuve aprendiendo, dice que posiblemente lo más común es que los que se fueron eran los que no estaban muy bien acomodados en Babilonia. Posiblemente como el rey sí, posiblemente no pudieron, no se fueron. Pero los que se fueron eran los que estaban bajo recursos. Y los demás que tenían, aportaron y ayudaron. El versículo 6 nos dice la provisión de la comunidad. ¿Por qué de la comunidad? Porque no fue solamente de ellos, sino de otros cercanos, aportaron para hacer eso. Eso también nos puede llevar a entender como cuando el éxodo, que Dios permitió que el faraón le dijera que se fuera el pueblo, y todos colaboraron y le daban para que se fuera. Y dice el versículo 6,
Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron ¿con qué? Con plata y oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que ofreció, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. No fue obligado. Pero lo que impacta es que dice los que estaban a su alrededor. O sea, había otras personas que no eran judías y colaboraron, Dios colocó ese. Pero lo que impacta es que no fue obligado. Y todo lo que estaba en sus alrededores les ayudaron con plata y oro. Además de todo lo que se ofreció fue voluntariamente. No solo los que viajaban participaron en la colaboración, otras personas también. Y esto me llevó a pensar, hay personas que no son de la iglesia y cuando hacen una recolecta y saben que es de algo para la iglesia, para Cristo, colaboran sin ser cristianos. Pero no es porque quieran, es porque Dios lo coloca en su corazón el deseo de hacerlo. No solo los que viajaban participaron, sino también aquellos que quedaron en Babilonia, ayudaron a financiar todo lo que se necesitaba para poder equipar lo que iban a necesitar para la reconstrucción. Aunque no todos tienen, o ellos no tenían, el mismo llamado que Dios les hizo a ellos, porque Dios les hizo un llamado a uno a que vinieran, que eran los que iban a salir y iban a reconstruir el templo. Pero Dios les hizo el llamado a los que se quedaron y que tenían que colaborar. O sea que Dios no dijo, Dios en ese momento, podemos pensar que Dios en ese momento, no me voy puro porque decía Dios bendice, no, digo, bueno, no ven ustedes, yo les coloco en su corazón el deseo de aportar, el deseo de ayudar y de apoyar. ¿Qué principio podemos aprender ahí? No todos vamos a tener el don de servir de allá, pero podemos tener un don de agradecimiento, de colaboración y de amor por las cosas de Dios, por la obra de Cristo. Hace días fui a revisar con un equipo y me llamó un hermano que vio, y no es de acá, y me llamó y vio la foto que colocaba. Y llegó y me dijo, vente mañana y te llevas otro poquito más de pan. Dios coloca en él eso, porque él sabe que eso es para la obra del Señor. Así despierta Dios en el pueblo de Israel. Despertó en ellos eso. No puedes ir, te sientes cómodo, estás aquí. Bueno, ayuda a que la obra crezca. Luego aprenderemos que los que se quedaron tuvieron algo difícil, y lo aprenderemos luego en otro capítulo más adelante, donde los que se quedaron pasaron por un tormento fuerte. ¿Qué podemos aprender aquí? Que todos no tienen el llamado físico para la misión de servir y algo. No todos tenemos ese llamado para ir a hacer aquello a lo físico. Pero si Dios puede dar un don de ayudar, de financiar, de apoyar,
Y eso lo hace Dios. Toda la comunidad fue, la comunidad de alrededor, cuando vio que se iba, su corazón se abrió para poder apoyar, para sostener y apoyar el avance de esa obra, de esa reconstrucción de usted. ¿Qué podemos aprender de aquí? Igualmente, toda la iglesia, no todos, tienen el don de venir a servir, guiar y esto. Pero Dios les da un don y les da el deseo que en su corazón ofrenda y apuntar. Pero es como dice aquí, y podemos aprender como dice en el Nuevo Testamento, como dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Este versículo poeta está apegado a esto. Las personas que se quedaron vieron con alegría, con gozo para que fueran a reconstruir. Físicamente no fueron a ayudar, pero apoyaron la obra del Señor. Y lo más hermoso fue que fue voluntariamente. Así es. Bueno, no es por casualidad que en el Nuevo Testamento Pablo enseña a la iglesia de que tu ofrenda, tus colaboraciones son para la obra del Señor, para extender el Evangelio. Escuché de alguien una vez que me dijo, es un refrán del mundo, pero tiene mucho que ver. El que pregunta para dar es porque no quiere dar. El que ofrece no quiere dar, dice el mundo. Si tú sabes que la obra de Dios, de Cristo, es para extenderla, abre tu corazón, da tu colaboración, tu aporte para extender el Evangelio. ¿Sabes cuánto deseamos nosotros que nuestro hermano Michael o otros comiencen a seguir estudiando? La iglesia es para que sostenga a nuestro hermano Michael para estudiar, o a otros. Eso debe salir de la iglesia. La iglesia debe sostener a aquel que necesita y pasa por gran bendición, que no estamos pasando por esto, por lo que está pasando. La iglesia debe tener para poder apoyar el crecimiento del evangelio y de ayudar a otros. Pero debe ser, como dice, como le dijo en el versículo 6, dijo, y todos los que estaban en su alrededor le ayudaron con plata, oro y bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Debe ser voluntariamente. Y Pablo nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. No, que el pastor se queda con eso. Dios pone en tu corazón el deseo. Dios se encargará con el pastor. Que se quede con lo que tú. Pero debe salir voluntariamente como nos enseña acá. No solo los que viajaron participaron. Los que no viajaron
ellos pudieron participar, pero de una manera diferente. Ayudaron, financiaron, equiparon para que pudieran reconstruir. El tercer punto del que vamos a tratar me impacta. Y habla está entre los versículos del 7 al 11. Y habla de la restitución de los utensilios sagrados. Yo decía, wow, pero ¿qué tanto poner hincapié en que la copa, los tenedores y esto, tanto hincapié en que el rey Ciro lo buscó, lo recogió y se lo dio a un administrador para que se lo dieran a llevar al templo y lo volvieran a colocar? ¿Qué tanto hincapié ahí? Decía yo. Y escuchó un pastor, José Michelet, lo escuchó la prédica y dice: es que no es tanto la copa, es los años que duró eso intacto que Dios, porque cualquier rey de Babilonia lo hubiese botado, lo hubiese alejado para que se extendiera, no volar el templo. Él lo preservó, Dios preservó eso. Y lo importante es que igualmente, así como creyentes, somos nosotros. Miren cómo dicen los versículos, del 7 al 11. Y el rey de Ciro sacó los utensilios de la casa de ¿dónde? De Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de ¿qué? De los dioses, o sea, de los dioses de ellos. Y miren cómo continúa. Lo sacó pues Ciro, el rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta de Sesbazazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro. 30 tazones de oro.